Ponemos a grabar. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Qué tal? Bien, con frenillos, es que no creo que pueda hablar mucho. Qué bueno, qué bueno. Bien, profe, estamos bien. Y ahora mejor. Buenas tardes, profesor. Sí, no, se me ocurren muchos comentarios, pero mejor me voy a concentrar en la clase. Ya, ¿Ah? dígame, cuénteme. ¿Qué? ¿Que la clase? Sí, vamos a comenzar. Hoy día vamos a ver gases De los ideales. comentarios, profe. No, pues Los no, primeros días. no se le vayan a salir, no se le vayan a salir los frenillos. ¿Ah? Hoy se me salió uno ya. Así Sí, que ir al pues dentista no el tiene que viernes. hablar, pues tiene que estar calladita. ¿Ah? Para que no se le caiga. Ya, perdón, no No se aguanté. preocupe. Ya. Es chistoso. Ya está. Oye, ya vamos a empezar, vamos a hacer algo por la patria. Em, ya se me fue toda la onda, por supuesto. Estaba concentrado, ahora estoy pensando en la estructura de los frenillos. Vamos a ponerlo en la próxima prueba, los frenillos, de alguna manera. Ya, hoy día quiero ver gases ideales. Les recuerdo que nuestra clase dura hasta 10 para las 8, después hacemos una pausa de 20 minutos y seguimos de 8:10 a 9, ¿ya? Sigo con mi problema del nerviosismo, que se me cierre el PowerPoint. Tengo algunos respaldos, vamos a ver cómo me va. Así que si ahí doy un poco jugo, les Profesor, pido disculpas. Sí, ¿sabe que esa cuestión del que se le cierra el PowerPoint igual sí, le pasa a un profesor de química que se llama Mauricio? ya. ¿Será Pero la a él se cuenta le Zoom? cierra y los archivos desaparecen igual que el de usted. Ya. O sea, Yo, aquí se me cierra, pero por suerte queda grabado lo que hice en lo escrito, es digamos. como que se satura la cuestión, porque No él igual sé, trabaja con un tablet. ya. Entonces, lo que hago yo es que como que como dura un cierto tiempo esto, si yo trato de abrir el mismo archivo que se cerró, eso queda corrupto, a pesar de que se puede ver, pero se sigue cerrando. Entonces, me traigo de nuevo el archivo y sigo. Ya tengo varias copias del archivo. Vamos a ver cómo me va. Ya, empecemos antes que se cierre, porque si no, no va a terminar. Nunca, profe. Muchas gracias igual por el comentario, ¿no? Así no me siento solo en mi desgracia. Bueno, vamos a ver hoy día un poquito de gases ideales, que tal vez conocen algo en química, pero lo vamos a ver, echar una pasada con el estilo de este curso para después ver las leyes de la termodinámica, ¿ya? Entonces, lo que es una ecuación de estado es una relación entre la presión, temperatura y volumen del gas, ¿ya? En el gas ideal, lo que nosotros vamos a llamar el gas ideal, corresponde a un gas a densidades bajas compuesto de partículas puntuales, ¿ya? Que interactúan en puros choques. No hay energías potenciales involucradas, como que tú eres un recipiente y hay partículas que son con volumen muy pequeño, que se mueven con velocidades para cualquier parte, digamos, es la partícula 1, la partícula I, etcétera, y solamente chocan con las paredes. Algunas cosas conocidas como el número de Avogadro, es un número bien famoso que corresponde a un mol, y es 6,02 por 10 a la 23. En eso no tiene unidades, sino que es un número, ¿ya? Es un número más o menos antiguo, él lo descubrió Avogadro no lo descubrió, sino que lo empezó a usar en los años 1700, 1800. Les recuerdo que vamos a entrar un poquito a la termodinámica. La termodinámica es la parte de la física que estudia todo lo que tiene que ver con la energía y el calor, y su origen está en esos años, entre el final del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, que va en conjunto con la revolución industrial, ya que nos tiene hoy en día en el avance tecnológico que estamos. Entonces hay mucha gente que contribuyó en esa época, entre ellos, por ejemplo, este señor Avogadro, que no tiene una cara curiosa, pero ahí está, ¿ya? Es italiano. Entonces, vamos a definir entonces la ecuación de estado para el gas ideal, que
es la síntesis de muchos experimentos que se realizaron en esa época por Gay-Lussac, por Dalton, por... se me olvidó el resto de la gente. Hay una serie de leyes que eran como independientes y se condensan todas en la ecuación de los gases ideales con el famoso P por V igual nRT, ¿ah? Que tal vez les resulta familiar, donde el n chico es el número de moles. M es la masa molecular, o sea, es la cantidad de masa que tiene uno de los átomos que componen el gas, y el m es la masa total del gas. Por eso me da el número de moles. O sea, a ver si resulta, m se mide, no sé por qué estoy escribiendo en rojo, disculpa. M se mide en gramos por mol. Entonces, y m se mide en gramos, por ejemplo. Entonces, si yo divido gramos por mol, eso da mol. Así que estábamos correctos. Otra manera de escribir la ecuación de estado es con esta que está acá. Le vamos a hacer un cuadrito de otro color, donde introducimos la constante de Boltzmann, que esto que está aquí, es una de las constantes más famosas de la física. Boltzmann se suicidó a principios del siglo XX, como ahí por 1907, y no alcanzó a ver el triunfo de su teoría atómica. Ya la idea del átomo fue introducida por los griegos, por Demócrito, hace muchos años, antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, por decir algo, pero era como una idea filosófica, ¿sí? ¿No es cierto? Que átomo significa indivisible, y a él se le ocurrió la idea de que la materia estaba compuesta por estas pequeñas partículas que llamó átomos. Bueno, pasó el tiempo, se olvidó esa idea, y con estos experimentos de gases ideales se retomó y empezó a haber una disputa. Entonces, típico, empieza en física a haber bandos, así los partidarios de los átomos y los que están en contra de los átomos. Los que uno dicen no, si existen los átomos, y otros que dicen que no existen. Y resulta que Boltzmann era de los que decía que sí existía y que se podía describir toda esta termodinámica que vamos a empezar a ver a partir de partículas chiquititas que componen las cosas macroscópicas que nosotros vemos, haciendo promedios, promedios mecánicos sobre estas partículas, lo que hoy día llamamos mecánica estadística. Y resulta que él se suicidó por ahí por 1907, y el experimento que ya determinó la existencia de los átomos es de 1909, ponga usted. Así que podría haber esperado un poquito y habría visto eso. Pero la gente cree que se suicidó porque no le dan, así no le querían creer su teoría, pero en realidad debe haber tenido algún problema psiquiátrico, obviamente, o psicológico, ¿ya? Ok, yo no lo conocí, no soy tan viejo. Bueno, la cosa es que desde el punto de vista de nosotros acá en el curso, aquí tenemos la constante de los gases ideales, que es el R. Es una constante universal. Entonces, si nosotros vamos a ocupar la constante de los gases en la ecuación de estado de los gases ideales, aparece aquí el número de moles, ¿ya? Que es el n chico. Si vamos a usar la constante de Boltzmann, ocupamos el número de partículas. Esa es la diferencia. La constante de Boltzmann es la constante de los gases dividido por el número de Avogadro. Es un valor pequeño, a diferencia de el número de Avogadro, que es un número grande, está como el inverso, ¿ya? Ustedes pueden chequear que si reemplazan ahí la constante de Boltzmann, les queda el R, aparece, ¿no es cierto? Y el N sobre Na es el número de partículas sobre el número de Avogadro, es el número de moles. Eso también es igual a N sobre Na. Na es el número de Avogadro. 6 por 0,2 por 10 elevado a 23.
Aquí están los valores, estas cosas, la típica que le gustan los químicos, está el famoso 0,082 litros de atmósfera sobre mol grado Kelvin. Se fijan que ahora entendemos estas cosas, como ya vimos fluido, ya sabemos lo que es la presión y ahí aparece una atmósfera. O podemos usar la del MKS, que es esta que está aquí, donde aparecen los joules, los moles y los grados Kelvin. Así que la primera parte es estudiar este comportamiento de los gases ideales, porque después lo vamos a hacer, los vamos a usar como medio de trabajo o como sistema a considerar en procesos termodinámicos, como expansiones, compresiones de distinto tipo, con transferencias de calor, o etcétera, ¿ya? Entonces, hagamos algunos ejemplos rápidos en esta primera parte, al tiro. Dice, un auditorio tiene dimensiones de 10 por 20 por 30. Entonces, a mí se me ocurre calcular el volumen. Son 6.000 metros cúbicos. Gracias. Vamos a confiar. Pero es más o menos fácil, porque 200 por 30 es 6.000. Ya. ¿Cuántas moléculas de aire? 293 Kelvin, 15. ¿Qué cosa? Perdón. Ah, los 20 grados Celsius. Ya, Sí. gracias. Entonces, la temperatura de 20 grados Celsius da 293 Kelvin. Entonces, la presión son los 101 kilopascal. Eso es más o menos una atmósfera. Entonces, nos preguntan cuántas moléculas hay. Entonces, para ver cuántas moléculas hay, tenemos que usar la que aparece el número de partículas, suponiendo que vamos a modelar el aire como un gas ideal. Entonces, alguien tiene el micrófono abierto por si acaso, ¿no? Para que no vayan a decir alguna cosa. Sofía, por favor. Profe, disculpe, lo vas a llevar. No se preocupe. Entonces voy a ocupar, si quiero el n, voy a escribir que es la segunda, es P por V, es igual a NKB por T. Así que el n es obviamente P por V sobre KB por T. Entonces aquí hay que tener cuidado con las unidades, esa es como la cuestión, ¿ya? Entonces, si ustedes ven la constante de Boltzmann está en Joule por grado Kelvin, así que la temperatura está muy bien que la pasemos a grado Kelvin. Entonces, la presión la vamos a poner en Pascal, 101 por 10 elevado a 3 Pascal. Voy a anotar las unidades una vez. Después están los metros cúbicos. Y abajo tengo la constante de Boltzmann, que no me la voy a aprender de memoria, 1.38 por 10 elevado a menos 23. Que son Joule por Kelvin. Chequeamos, correcto. Y me falta la temperatura, que la calcularon ya, 293 Kelvin. Entonces, tenemos que chequear que los pascales por metros cúbicos son Joule, porque aquí podemos ver que se cancelan los Kelvin y si los pascales, esto es un número, ¿ah? Eso que está ahí, la n, es un número, no tiene unidades, o sin dimensiones, como ustedes lo quieran decir. Así que los números son, vamos por partes. Entonces, los números son 101 por 10 elevado a 3.
Entonces anoto ahí, 101 por 10 elevado a 3 por 6.000. Si quiero lo anotamos así, por 6 por 10 elevado a 3, dividido por 1,38 por 10 elevado a menos 23. Eso es bueno porque nosotros esperamos que haya gran cantidad de partículas en un auditorio, ¿no es cierto? No poca, así que ese número en el denominador, que es muy chiquitito, va a hacer que el n sea muy grande. Y tengo acá un 2,93. Entonces, arriba tengo los pascales por metro cúbico dividido por Joule. Y un pascal por metro cúbico es lo mismo que un newton por metro cuadrado por metro cúbico. ¿No es cierto? Pascal es fuerza por unidad de área, o sea, newton partido metro cuadrado. Esto se cancela ahí. Me queda newton por metro y eso es Joule, o Joule, como ustedes quieran decir. Así que eso se cancela con eso y me queda sin unidades. No sé si alguien está calculando eso. Yo tengo mi teléfono aquí. A ver si 1,28 por día a la menos 5, por día a la 54. ya empezamos con el concurso. Entonces, la primera propuesta es 1,28 por 10 a 54. 54. Y eso es lo que tengo acá. No, tenemos 29. Así que voy a calcularlo yo. O usted puede tratar de ver si hizo algo malo. Voy de a poquito, ¿ah? Aquí es fácil equivocarse con todas estas cuestiones. Entonces, bueno, el de arriba, el numerador. Esto, ¿quién dijo este resultado? Si se atreve a decirlo públicamente, porque no alcanzo a ver la pantalla de la tablet y la gente que habla. La única voz que reconozco es de nuestra querida compañera Sofía, digamos, pero no quiere decir, ya se remintió. El Nokia 3, Nokia 3, no, Nokia 3. Profe, el Chili. Yo lo reconozco. Lo echaron al agua, Nokia 3, también conocido como Chili. ¿Ah, eso? Ya. Me va a odiar. Me llama la atención que se llame Nokia 3 porque ya no existen los teléfonos Nokia. Yo tuve un teléfono Nokia sin chip el año 2000, me acuerdo. Ya, como una cosa notable tener un teléfono Nokia. Ya, estoy totalmente desconcentrado, entonces tengo Profe, que acá. estoy en el teléfono, voy para la casa. Se cortó justo lo que estaba hablando. Tengo 606 por 10 elevado a 6 arriba. Y acá tengo 1,38 por 293. Tengo 404,3 por 10 elevado a menos 23. Entonces, se fijan que el 10 elevado a menos 23 se suma con el 6. No tengo que usar la calculadora. O sea, la calculadora lo ocupo para hacer esto. Me tiró el 293 para arriba, sorry, por eso se me fue al carajo el número. Pero fue Muy error bien. de capa 8. Ya, no sé lo que significa eso capa 8, pero creo empatizar con su problema. Claro, hay que tener cuidado con las leyes de precedencia de la multiplicación, que es algo que es más o menos básico y uno se equivoca. Entonces, Profe, estas son moléculas, ¿sí? a mí me da 1,4988 por 10 elevado a 29. Correcto. A mí Es también. como similar, usted la aproximó. Sí, pues, porque 4988 Sí, da sí. como lo mismo. Una Sí, está bien. moleculita más, una menos, en este caso. Estamos, súper. Ya, entonces, se fijan, la parte de la conceptual no es difícil, pero uno se puede enredar en cositas como las unidades o las cosas, digamos, de cálculo. ¿Ah?
Aquí tenemos la llanta. Aquí es una palabra interesante porque la gente parece a los mexicanos, que son los que traducen los monos animados, le dicen llanta a los neumáticos. Nosotros en Chile le decimos llanta a la parte donde va montado el neumático. ¿Ya? Por lo menos así me enseñó mi papá, bueno, que en paz descanse. Entonces, aquí en este caso, estamos en neumático. Entonces, eh, habría que ir al diccionario de la Real Academia para ver si existen todas esas acepciones. Neumático. Ya voy a publicar las pautas y todas esas cosas de las pruebas, ya ténganme paciencia. Supone que la próxima semana no tenemos clase, así que puedo aprovechar de hacer eso. Entonces, la llanta de un automóvil se infla con aire originalmente a 10 grados Celsius. Entonces voy copiando los datos. Y esos son 283 grados Kelvin, si no me equivoco. Ustedes me corrigen si me equivoco. Hay presión atmosférica normal. Entonces, PATM normal es una atmósfera y a mí me gusta el 101,3 kilopascal. Durante el proceso, el aire se comprime a 28% del volumen original. ¿Ya? Entonces, déjame leer porque ya se me perdí. Dice, la llanta de un automóvil se infla originalmente a 10 grados Celsius de presión. Durante el proceso, el aire se comprime a 28% de su volumen general, la temperatura aumenta a 40 grados. Entonces, el V, hay un V2 que es igual a 0,28 V1. Entonces, esto, el estado 1, sería eso. Y el estado 2 tiene una temperatura de 40 grados Celsius, que es lo mismo que 273 más 40, ¿no es cierto? Que es 303, si no me equivoco. O 313. Ya está. Entonces, ¿cuál es la presión de la llanta? Entonces, queremos la presión P2. Ya es como que el aire lo agarro de afuera y lo comprimo para meterlo en un neumático. ¿Ah? Siempre hay que tratar de imaginarse lo que está pasando para que esto no sea una lata. Entonces, por eso tengo una presión inicial de una atmósfera a 10 grados y después lo voy a meter en un volumen más pequeño de donde lo estoy sacando y se calienta por el hecho de comprimirlo. Esas son las cosas nuevas que estamos viendo en esta parte del curso. Entonces, ¿qué se mantiene constante aquí? El número de partículas, diría yo. Entonces yo tengo que P1, V1, T1 es igual a P2, V2, T2. Entonces, la presión 2 va a ser igual a... Yo me sé esa cuestión, pido disculpas, es como que es desde el colegio, ¿sí? Entonces por eso me gusta. La paso para allá, entonces despejo y me queda la cosa 1 y la parte 2 que influye es la temperatura 2 y el volumen 2. Entonces, veamos si el resultado lo tengo en qué cosa. Está en Pascal, así que lo vamos a hacer en kilopascal. Pongo aquí 101,3. No es necesario que anote las unidades. Ya las voy a anotar. Kilopascal. Y el T2 era 313, entonces no aquí. 313 dividido por 283. Las unidades se cancelan y el volumen 1 lo dejo ahí y el volumen 2 es 0,28 del volumen 1. Así que se cancela ahí eso. Ya, porque no conozco el recipiente donde saqué el aire para llenar el neumático, pero me dan el porcentaje que se comprimió. Así que ahí me va a quedar, veamos cuánto da.
Entonces, vamos a multiplicar 101,3 por 313 igual, dividido por 283 igual y dividido por 0,28. 400 me da. 400,14 kilopascal. Es decir, es 400,14 por 10 elevado a 3 pascal. Y eso es más o menos 4 por 10 elevado a 5 pascal. ¿Eso es lo que dice esta cuestión? A ver, esta parte siempre me da vergüenza. Sí, está bien, correcto. Ya está. Después de que el automóvil se maneja con gran rapidez, ¿ya? Entonces saqué el aire de un balde o de un cilindro de aire a presión atmosférica, lo metí al neumático, se redujo su volumen, aumentó su presión, aumentó su temperatura. Ahora voy a andar en el auto. Entonces dice, después de que el automóvil se maneja con gran rapidez, la temperatura en el aire de la llanta se eleva a 85 grados Celsius y el volumen interior de la llanta aumenta en 2%. Entonces ahora tenemos un estado 3. ¿Ya? Estas son, si ustedes están menos familiarizados con esto, la presión, el volumen, la temperatura son variables de estado del sistema, ¿ah? Que definen un estado de un sistema, en este caso, una cierta cantidad de moléculas de aire. El N de la cantidad de moléculas de aire también es una variable de estado. Bueno, el estado 3 tiene una presión, un volumen y una temperatura. Entonces, la temperatura es 85 grados Celsius, es decir, esa se me fue en collera mental. Entonces tengo 273. Dígame, Pablo. Más 358 Kelvin tienes. Gracias. 358. El volumen 3 dice aumenta en 2%. Entonces, yo eso lo interpreto como que es el volumen 2 más 0,02 V2. Por lo que es lo mismo 1,02 V2. Y el V2 no lo conozco. Como tampoco conozco que es 0,28 el V1, que tampoco conozco. Y la presión 3 seguramente la quiero calcular. Dice, ¿cuál es la nueva presión? Entonces, esto es lo que quiero. Así que la presión va a aumentar porque aumentó la temperatura y va a disminuir porque aumentó el volumen, ¿ya? Entonces hacemos la misma relación que hicimos recién, pero entre el estado 2 y el 3. Y me queda que anoto como el N no cambia. Ya, lo mismo que hice recién, entonces hacemos esa cuestión y me queda entonces que P3 va a ser igual a las cosas 2 dividido y multiplicado por T3 y acá ponemos B3. T2 la conozco, T3 y T2 lo conozco y B2 no lo conozco, pero B3 es 1,02 B2. Entonces, eso significa que aumentó en un 2%. No sé si están de acuerdo. Así que tengo eso y por lo tanto me va a quedar que P2, ¿cuánto era P2? 4 por 10 elevado a 5. Entonces aquí tengo 4 por 10 elevado a 5. Va a estar en pascal por T3, que vale 358.
por T2 dividido por T2, que valía 2,83 y por 1,02. Esto me va a dar en Pascal. Como ustedes ya saben, yo anoto las unidades al final cuando estoy seguro cuáles son. Y me concentro en los números. 4 por 10 elevado a 5, que es 400.000 por 358, igual dividido por 283 y dividido por 1,02. Y me dio 4,96 por 10 elevado a 5 Pascal. O sea, P3 se ve más bonito anotar así, 4,96 kilopascal. Y acá lo tengo en 4,49 por 10 elevado a 5. Entonces, no me dio. ¿Qué me habré equivocado? ¿Estará malo mi cuestión? Aquí esto es terrible porque es sencillo esto. Entonces, en buscarlo donde se equivocó uno, tal vez un problema de aproximación, ¿no va? ¿Cómo era la aproximación que hicimos? El 414. A ver, lo voy a hacer con 414. 414. No. 400,14 por 10 elevado a 5 por 10 elevado a 3. Ya, esa cuestión. Y por 358, ahí no hay ninguna aproximación. Dividido por 283. Y eso lo divido por 1,02. No, no hay caso. 496 y 449. Ya voy a revisar. 449. 4. Voy a revisar ese resultado. Ya que no está cercano, pero hay algo curioso ahí, que no sé lo que es. ¿Sí? Pero medio Pascal es influyente para efecto de cálculo. No me influyó nada, po, el medio Pascal. Me dio igual 4,49. Ese que puse recién, dices tú. Claro, no me sirvió. El redondeo en Pascal es porque es 4.49 versus 4.96. Eso es medio Pascal. Claro. Me molesta un poco. Porque este me dio justo, ¿cachai? Entonces no entiendo por qué. Voy a revisar de dónde saqué ese me he equivocado en copiar la cuestión. ¿Ya? En todo caso, me da confianza que eso está correcto. No le veo un error a lo que hice. ¿Profe? ¿Sí? ¿De dónde salían los 2,83? Los 0, no, espérame. ¿Será eso? 2,83. El 2,83 era la temperatura 2. 2,83. ¿Cuál En 2? la otra fórmula. ¿Cuál Ese, 2,83? abajo, 4 por 10 elevado a la 5, a la quinta, por 358 y yo 2,83. No hay coma ahí. Es ¿Ah, no es coma? 280. No. Que tenía. Ay, ahí sí. La 2,83 es la Pero O profe, temperatura. sea, una Kelvin. temperatura. para que tenga coma tiene que tener coma. Eso es 2,83. Ahí sí. Lo puse con coma. Por Está, 1,02. Es el porcentaje. Ya. claro que se aumenta en un 2%. Tal vez eso es lo que está malo. Yo digo, no se equivocan en esa estupidez. ¿Cómo interpretamos que aumenta en un 2%? Es que tomo el volumen que tenía y le sumo un 2%, y un 2% es 0,02, casi siempre. Así lo estoy pensando. Entonces eso me da 1,02. Y eso fue lo que puse. Así que no creo que haya error ahí. Ya veamos si me sigo equivocando.
se hace ras de archivo. Ya. Entonces dice, una lata de aerosol que contiene un gas a 2 veces la presión atmosférica. Ah, la presión atmosférica 2,2. Ah, no, pero está bien. Ya, entonces, voy a ir copiando los datos, ¿ya? P1 va a ser 202 kilopascal. Tiene un volumen de 125 centímetros cúbicos. Ya, entonces es el estado 1. Está a una temperatura de 22 grados Celsius. Es decir, es 273, sería 295. ¿Está bien? 73, sí. 295 Kelvin. Luego se lanza un fuego, cosa que no recomiendo hacer, ¿ya? Seguramente alguien lo ha hecho aquí para entretenerse y ver explosiones y cosas así. Cuando la temperatura del gas de la lata llega a 195 grados Celsius, entonces se lanza a un fuego. Y cambian las variables de estado, porque entra y sale calor, qué sé yo. Entonces dice, aquí la T2 sería 195 grados Celsius, que sumado 273, para no equivocarme, es 468 Kelvin. ¿Cuál es la presión dentro de la lata? Supongo que cualquier cambio de volumen de la lata es insignificante. Entonces, V2 es igual a V1. Y queremos la presión 2. Entonces, en la parte A, o sea, la primera parte dice que el cambio de volumen es despreciable. Así que esa parte es fácil. Entonces, si no consideramos cambio en el volumen de la lata, entonces lo que uno hace es que escribe la ecuación de estado en el estado 1. Tal vez me salté en antes de explicar eso un poco mejor. El número de moléculas permanece constante, así que no le pongo ni 1 ni 2. Aparece la constante Boltzmann y la temperatura 1. En el estado 2, entonces va a tener otra presión, otro volumen y la misma cantidad de partículas. La constante de Boltzmann es súper constante y aparece la temperatura 2. Entonces aquí B1 es igual a B2. Entonces, si divido asterisco por doble asterisco, por ejemplo, si les gusta esa álgebra, entonces les va a quedar P1, B1 sobre P2, B2 es igual a NKB T1, NKB T2. Entonces, esos dos son iguales. Y eso que está ahí es explícitamente igual. Por lo tanto, la presión 2 es igual a la presión 1. Y más grande, o sea, de la temperatura más grande dividido por la temperatura más chica. En este caso, entonces, la presión 2 va a ser igual a la atmósfera, no, 2 atmósferas, 202 por T2, 468, dividido por 295. 295 por 202 da 320,5 kilopascal.
Y ahora estoy inseguro. Sí, 320 era. Perfecto. Bien, estoy reivindicando. Y ahora dice, calcule cuánto se dilata la lata. Me encanta esa frase, por eso lo puse. ¿Cuánto se dilata la lata? Y la consiguiente disminución de presión para verificar que este efecto es despreciable. Entonces, supongamos que la lata es de acero, cuyo coeficiente de dilatación lineal es de 11 por 10 elevado menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces, no me acuerdo qué significa ese 99,4 ahí. Vamos a interpretar. Entonces, veamos cuánto baja la presión por la dilatación de la lata. Suena challenge. Entonces, supongamos que consideremos la dilatación. Significa que la lata creció 0,06% en su volumen. ¿Qué cosa? ¿Ese 99 dices tú? 99,4, perdón, 0,6%, eso fue lo que creció su volumen. Claro, pero yo me esperaría que si eso es el porcentaje de volumen nuevo, debería ser más grande que 100, pues, si creció. No sé por qué es menor, ¿ya? Entonces, vamos a interpretar ese 99 después de hacer el ejercicio. ¿Por, Dice por qué D, el volumen? perdón. Claro, entonces, correcto. El valor de la presión es el 99,4 de los 320 que calculamos ahí. Entonces, da lo mismo que se dilata. Es un poquito menor. Ahí está bien. Ahora entiendo lo que estoy. No estaba leyendo ese D que está ahí. Entonces vamos a calcular la presión y vamos a verificar que la presión que calculemos, considerando la dilatación, es el 99,4 de la presión original. Entonces, no vale la pena calcular tanta precisión. En este caso, la lata va a explotar igual. Pero veamos, po. ¿Envases con C o con S? Con S parece que es, ¿no? Con Con ese. Ahí. Entonces, agregamos la dilatación del envase. Entonces, la variación de volumen es igual a 3 alfa por el volumen inicial por la variación de temperatura. Entonces, el delta T es igual a, lo pueden hacer en Kelvin o Celsius en este caso, da lo mismo, es 195 menos 22, 195 menos 20 son 175, menos 2, 173. Después el B1 son 125 centímetros cúbicos y el alfa es de 11 por 10 elevado a menos 6. ¿Qué cosa? Grados Celsius la menú. Entonces, el delta B me va a quedar en centímetros cúbicos. Ojo, ¿ya? Es 3 por 11 por 10 elevado a menos 6 por 125 por 173. Ustedes me están chequeando que no escriba la cera. Entonces me queda 3 por 11 exp menos 6 ya por 125 por 173. Espérense, me equivoqué. Me quedó cualquier cosa. De nuevo, 3 por 11 exp menos 6, ahí sí, por 125 por 173. Crece menos de 1 centímetro cúbico, crece 0,71 centímetros cúbicos. Así que en este caso, yo tengo que considerar, ya no puedo simplificar los volúmenes ahí, sino que los voy a considerar. Entonces, veamos qué pasa. Tengo que P1V1 sobre P2V2 es igual a T1 sobre T2.
Ya, así me lo sé yo. ¿Ya? Entonces ahora hago álgebra y muevo para arriba y para abajo la fórmula. Entonces, quiero calcular la presión 2. Entonces, P2 es igual a P1 V1 sobre V2. Hay un T2 sobre T1. Y eso es, ¿no? Así que es. P1 sigue valiendo lo mismo, 202. Entonces voy reemplazando 202 por 125 dividido por 125,71 y las temperaturas son las mismas, 468 y 295. Ya está. Entonces, perdón, ¿qué hice? Ahora toqué algo aquí. Ahí. Entonces, claro, estoy haciendo así con los números nomás, carepalo. No voy a pensar más sofisticado que eso. 468 ahí dividido por 125,71 y dividido por 295. Entonces me da P2 es igual a 318,65 kilopascal. Y entonces si divido yo 318, aquí le ponemos por comparando, dividamos 318 por el otro que era 320, ¿no? ¿Cuánto le puse exactamente? Le puse decimal, 320,5. Entonces, voy a hacerlo con esos números. 318,65 dividido por 320,5 da 0,9942. Así que es el 99,4%. ¿Eso da o no? Puta, Sí, eso perdón, daba. se me salió. Sí, sí, eso daba. Espectacular, ya. Yo cuando considerando el 318,651 da justo. Da Pero justo. como no. Sí, Ya, pues 0,99. entonces el efecto de la dilatación es como lengua, el efecto de dilatación de la lata, y justo se cae el archivo, eh, es bastante irrelevante en la presión final, o sea, no los va a ayudar a que no explote la cuestión, ¿ya? Ustedes pueden ver ahí todos los juegos de mis hijos que me instalan aquí. Ya está, entonces justo nos vamos a la pausa, increíblemente, y nos vemos a las 20:10. Voy a traer el archivo de vuelta, así que voy a dejar de compartir un momento. Antes de eso, vamos a pausar la grabación aquí. ¿Qué estoy haciendo? Paciente. Estoy haciendo la cera. Ahí, pausa grabación, parece que. ¿Por qué desapareció de ahí? Porque cuando le pongo compartir, todo esto va a quedar grabado. No importa. Estamos en confianza. Muy bien, vamos a continuar. Entonces terminamos con este par de ejemplos que hay. Este es rapidito, para retomar la confianza. Dice, un cocinero pone 9 gramos de agua en una olla de presión de 2 litros. Entonces tengo una masa de 9 gramos. Por si acá, no sé si lo voy a usar, pero lo voy a pasar a kilos. En una olla de presión de 2 litros. Entonces tengo un volumen de 2 litros. Un litro son 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, por si acaso. Y la calienta a 500, chuta que la calienta harto ya, calienta a 500 grados Celsius. Esos son 773 Kelvin. Ya todo eso lo hago sin pensar, así porque quiero. Y nos preguntan por la presión dentro del contenedor. Entonces, si me voy a ver
vamos a suponer que es un gas ideal esta cuestión, supongo. Entonces, tengo la masa del agua. Entonces, me falta ¿qué me falta? La masa molecular del agua. Si despeja los moles, le da la masa molecular. Claro, pero no me sé la masa molecular. No, pues necesito los Pero moles. dice Porque- agua. Si la el peso molecular o masa molecular del agua son 18 gramos. Gracias. O sea, sería Eso necesitaba saber. ya, 18, ¿qué? ¿Gramos por mol? gramos mol. Y usted Súper. tiene 9 gramos Entonces ahí puedo calcular el N. del N. El N es el número, es la masa dividido por la Masa masa partido molecular. masa molecular. Súper. Así que tengo medio mol. ¿Está bien? Esos son gramos y gramos por mol. En efecto da 0,5 0,5 mol. mol. Papi, ¿hasta cuándo dura tu clase? Espérense que mi hija me está hablando. Un segundo. ¿Vas a hacer caca ahora? Ya, perdón. Entonces, ya se me fue la onda. Entonces me queda, tengo la presión. No, la presión es lo que quiero calcular. Así que la presión es igual a N por el R por el T partido por el V. Entonces, si ahora nos vamos a la de acá, nos conviene usar esto, ¿no? El 0,082 litro atmósfera mol grados Kelvin. Entonces vamos a poner 0,5, voy a anotar todas las unidades, mol por 0,082 litro atmósfera mol grado Kelvin. Por la cuestión en grado Kelvin, la cuestión significa la temperatura en grados Kelvin, 773. Y eso está dividido por una cantidad de litros, tiene que estar dividido. Y eso es lo que nos da, ¿no es cierto? Nos dan 2 litros. Entonces quedan 2 aquí. Si ustedes se fijan, los moles se dan con los moles, los Kelvin se dan con los Kelvin y los litros se dan con los litros y me queda atmósfera. Vamos a ver si se va a reventar la olla a presión. Entonces, me tinca que se va a reventar por 773 dividido por 2. 15 atmósferas me da. Ah, la respuesta está en megapascal. Cuenca. Entonces, pero vamos a la dirección correcta. Es cosa de multiplicar por 1,113 kilopascal. Entonces da 1605,3 kilopascal. O sea, 1,6 megapascal. Si desprecio el... Si le pongo un 1 ahí. Perdón. Así que estamos súper. Ya, entonces no sé, hay que ver si ahí yo no me sé ese dato, si las ollas a presión funcionan a tanta presión, a 15 atmósferas, tal vez sí, por algo está este ejercicio. ¿Ah? Interesante. Por eso la gente se revienta en la cara las ollas a presión si está mal cerrada. Ya está, aquí tenemos el clásico y muy importante para mí, personalmente me sirve mucho este sistema del cilindro con un émbolo que tiene atrapado un gas adentro. ¿Ah? Entonces eso nos va a servir para entender la primera ley de la termodinámica a continuación. Dice, un cilindro vertical de área de sección transversal A se sella con un pistón sin fricción de gran ajuste de masa. Perdón, de gran ajuste de masa M. Entonces, no veo lo que estoy leyendo, por eso dudo ahí, tenía un reflejo de la luz. Dice,
Entonces la sección es A. El pistón es aquí sin roce ahí. ¿Ah? De gran ajuste de masa M. Entonces esa es la masa del pistón. Me acordé de la copa pistón, que es una cuestión de Cars. Ya, nada que ver. Entonces, si N moles de un gas ideal, entonces aquí vamos a echar N moles. Están en un cilindro a una temperatura T. Está todo con letras, buena, me gusta eso. ¿Cuál es la altura H a la que el pistón está en equilibrio? Entonces queremos calcular esa altura. Bajo su propio peso. Y después nos dan unos datos, eso lo vemos a continuación. Entonces, la idea es que la presión del gas sostiene al pistón. Eso todo el mundo lo entiende, ¿no es cierto? Todo el mundo se imagina que si esta cuestión es pesado, tiene una masa M, esto está obviamente en un campo gravitacional G aquí, ¿ya? Va a presionar este gas, el gas no se puede escapar por los bordes, queda porque dice que tiene un ajuste, un gran ajuste, no sé qué, a pesar de que no tiene roce, pero tiene gran ajuste, ¿ya? Y así que el gas queda bien atrapado, obviamente que lo va a sostener. Entonces, la gracia es que nosotros no solamente podemos imaginar eso fácilmente, sino que lo podemos calcular. Entonces, la fuerza que hace el gas, la hace la presión del gas, sostiene el pistón. Entonces, la fuerza del gas sería P por A, esta es la fuerza que hace el gas. A ver, voy a correr un poco más para acá. Fuerza del gas sobre el pistón. Eso es igual a P por A, donde P es la presión del gas. Y el área es la sección del pistón, ahí. El área de sección A es esa área que está ahí, ¿cierto? Ya está. Y el peso del pistón es igual a M por G. Por lo tanto, ustedes son expertos ya en equilibrio. El dedo te está llamando, pa. El equilibrio del pistón significa que ahí está el pistón, su peso, ¿no es cierto? Se va a cancelar con la fuerza del gas, segunda ley de Newton. Así que ponemos que P por A menos mg es igual a 0, no tiene aceleración, y ¿qué tenemos que calcular? La altura. Entonces, la presión del gas es el peso del pistón sobre el área, obviamente, ¿ya? Ahora, dice aquí, si ustedes se dan cuenta, un gas ideal, ¿ya? Entonces, eso, a mí me encanta cuando los problemas dicen un gas ideal, porque al tiro yo puedo escribir que P por V es igual a nRT. Por ejemplo, ¿por qué uso esa? Porque me hablan de N moles. Aquí. Así que vamos a ocupar esa expresión.
conozco y por lo tanto P es igual a nRT sobre B. Entonces, si ustedes se fijan, los datos son el N, la temperatura y el volumen no. Entonces, ¿cuál es el volumen? Vamos a hacer con morado, pero el volumen es igual a A por H. Así que la presión es igual a N, dato, R, dato, T, dato, y aquí ponemos A por H. Por lo tanto, reemplazo en el equilibrio, que es mg sobre A, y me queda que nRT sobre A por H, ese es el lado izquierdo de mi equilibrio, ¿no es cierto? Es igual a mg sobre A. Y se cancela la sección, dependiente del tamaño, curioso. Por lo tanto, H es igual a nRT sobre mg. Estoy chequeando mis cálculos. ¿Qué les parece? Entonces, interesante que hagamos el reemplazo de esos números. Está bien, porque me dieron el área. Pero me parece que se cancela, ¿no? A ver, voy a revisar rápidamente que se van a ir aquí. La fuerza es la presión del gas por el área del pistón. Y me queda entonces la presión, el peso, dividido por el área. Después, eso es NRB, NRT dividido por B, y B es A sobre A por H. Así que se cancelan las áreas nomás. Súper. Ya. Bueno, podría chequear las unidades, puedo hacer muchas cosas, pero no los quiero latear. Así que reemplazo acá que H es igual a nRT sobre mg. Ya, entonces, nos dan masa 20 kilogramos. G 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Después tengo, perdón, ahí. La temperatura es 400 Kelvin. El N, ¿cuántos moles hay? 0,2. Y por último, el R es igual a 0,082 atmósfera litro sobre grado Kelvin mol. Aparece cualquier cosa, vamos a poner el borrador pequeño ahí. ¿Está correcto? Voy a revisar el R porque tengo poca costumbre de usarlo. 0,082 litros de atmósfera mol grado Kelvin. Ya, perfecto. Entonces, la respuesta no está en ninguna parte aquí. No está. No importa. Pero si queremos la altura en metro, tenemos que pasar estas cuestiones a MKS. A ver, déjenme pensar qué unidad me conviene más. Ya, no sé. Déjenme anotar el R en Joule, porque tal vez se me conviene más. ¿Dónde está? 8,314 Joule mol. Sí, yo creo que ese es mejor, ¿no es cierto? Lo hice última vez. Ya.
Ya, está bien. Claro, porque si yo empiezo a cambiar las unidades, voy a llegar a ese mismo número. ¿Para qué, para qué si lo tengo listo? Entonces, claro que Joule es Newton por metro, y eso va a producir algún metro ahí. Porque tengo abajo un mg que está en Newton. Ya, perfecto. Entonces, H va a ser igual a 0,2. Voy a anotar las unidades, ¿eh? Mol por 8,314 Joule sobre mol grado Kelvin por 400 grado Kelvin. Y dividido por 20 kilos por 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Entonces, multiplicamos los números. Déjenme hacer rápido los números porque las unidades están correctas. 0,2 por 8,314 por 400. Y eso lo divido por 20. Y eso lo divido por 9,8. 3,4. ¿verdad? Y debiera ser metros. ¿Tanto da? Porque si ustedes se fijan, se cancela eso con eso con eso. Y el kilogramo junto con el metro partido por segundo cuadrado es Newton. Y este Joule que está ahí es igual a Newton por metro. Entonces va a quedar metro. ¿Ah? Se va a cancelar ese Newton que está ahí con el Newton de arriba y me va a quedar en metro. Así que esto da 3,4 metros. Y es razonable porque el tubito es bien delgado, ¿ah? Es 0,08 metros cuadrados de área de sección. Así que es natural que sea tan alto. Me suena, ¿ya? Voy a calcular por última vez 0,2 por 8,314. Profe, me da lo mismo, 3,393. Ah, entonces no lo 3,4. calculo. Vamos. No, pero si quiere calculo, lo puse entre paréntesis y todo. Chau. No, sí, lo confío plenamente. Yo no Pero de mí porque tuve una mala idea de ocupar una calculadora nueva, así que ya la revisé, pero me da lo mismo que usted. A mí Me da también. lo mismo igual. Súper, estamos de acuerdo. Me da el mismo resultado. Profe, consultar. ¿Los kilogramos con qué se me van? ¿Con los Joule? Los No, po. kilogramos se juntan ¿Sí? con los metros partido por segundo cuadrado y dan ¿Sí? Newton. Ah, ok. Y ese Newton se va con ese Newton. Ya. Ahí está. Ya sé. De nada, pues. Vamos a sacar eso. Ya está. Entonces, vamos a discutir la primera ley de la termodinámica. ¿Ya? Les recuerdo que este curso tiene un poquito de todo, así que aquí no podemos hacer mucha profundidad a las cosas, no tenemos tiempo. Ya uno puede hacer cursos enteros de termodinámica, ¿ya? Semestre entero, digamos, así como básico. Así que es un sabor, digamos, una cosa, pero es interesante discutirlo. Entonces, vamos a poner un poquito de lenguaje. Vamos a ver los procesos termodinámicos, que son estos que estamos viendo, por ejemplo, que un volumen se aumente su temperatura y varía su presión. Entonces, en todos estos procesos existen dos tipos de variables. Las variables de estado, que siempre, cada vez que yo digo eso, es como que fuera un secreto de estado. Ya, yo tengo un sistema que tiene un cierto estado, y ese estado se caracteriza por tener una cierta presión, por tener una cierta temperatura, un cierto volumen y una energía interna, por ejemplo. Podría haber un número de partículas también, un n. ¿Ya? También podría haber una entropía, un S. Esas son variables que caracterizan un sistema en un cierto estado. Y cuando se produce un proceso, es decir, el sistema cambia de un estado a otro, aparecen estas variables de transferencia, que son el calor
y el trabajo. Entonces, es una transferencia que se produce entre el sistema y su entorno a través de su frontera cuando se produce un proceso. ¿Ya? Entonces, eh, hay muchos procesos, desde prender un fósforo, hasta hacer cómo funciona un refrigerador o, o cómo funciona el motor del auto. La cosa es que eh, la idea es que el sistema, que yo tengo que definir cuál es, por ejemplo, ese gas que está aquí en este pistón, eso podría ser el sistema. Entonces este sistema yo le puedo hacer cosas, le puedo calentar, lo puedo hacer trabajo contra el pistón, qué sé yo, y van a cambiar sus variables de presión, temperatura, volumen, entonces pasa de un estado a otro. En eso se hace un proceso. ¿Estamos? Súper. Entonces, el trabajo. El trabajo lo vamos a pensar de dos maneras. Entonces, aquí este es el sistema. Y yo puedo tener trabajo sobre el sistema o realizado por el sistema. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces, el sistema se caracteriza por tener sus variables de estado, ¿ya? Si no agotamos la discusión hoy día, no hay problema, seguimos a la vuelta, ¿ya? Entonces tiene una presión P, el gas adentro, gas en el pistón, en el cilindro. Entonces tiene una presión, un volumen. El pistón tiene una sección, un área de sección aquí. Y vamos a producir un cierto desplazamiento. Entonces, si ustedes ven esta imagen que está acá, yo la saqué de un libro, obviamente, ¿ya? Y aparecen dos cosas. Aparece una distancia de I ahí, que es, ese D es porque es chiquitito, ¿ah? Pongámosle que es un delta, ¿no? ¿Ah? Y aparece una flecha como si ese pasara de arriba para abajo. Entonces, pongámosle, para que no se pongan nerviosos, le vamos a poner un delta I, chiquitito. Entonces, delta I, un desplazamiento del pistón. No me queda la palabra desplazamiento, por supuesto. Aquí. Entonces, vamos aquí, delta I, desplazamiento del pistón. Entonces, acá hay dos fuerzas que están actuando. Una fuerza que hace el pistón y la fuerza que hace el sistema, ¿ya? Entonces, este va a ser F pistón y F sistema. Ok, entonces, supongamos que tenemos un proceso cuasi estático. Aquí. Vamos a hacer cuasi estático. Lo explico aquí. Entonces, ¿qué significa un proceso cuasi estático? Voy a poner rayitas. Es como cuando se produce un cuasi delito. No sé si han escuchado hablar de eso en el ámbito jurídico. Así, la gente como que casi comete un delito. Igual es grave porque uno puede cometer un cuasi delito de robo, ya no sé.
Aquí cuasi estático significa que durante el proceso el sistema pasa por estados bien definidos. O sea que sus variables de estado están todas definidas, porque si ustedes agarran este pistón y, por ejemplo, lo presionan muy fuerte para abajo, o lo sacan muy rápido para arriba, como si fuera una jeringa, así, eh, la forma más fácil de imaginar es que lo saquen rápido, que el sistema llene el vacío que quedó ahí, al sacar el pistón, se demora un tiempo, entonces va a haber más presión aquí abajo que arriba, no está bien definida la presión del sistema. Entonces, si yo tengo que sacarlo de a poquito o meterlo de a poquito para que haya siempre un estado bien definido de este sistema, siempre hay una presión y un volumen y una temperatura y una entropía y todo eso está siempre en el sistema en equilibrio, ya pasa por puros estados bien definidos de equilibrio y yo puedo entonces hacer esta curva, que significa, por ejemplo, aquí tengo una compresión, es decir, el volumen inicial es más grande que el volumen final y va pasando siempre por un punto bien definido acá. Yo puedo llenar esto de puntos, ¿ya? En general, esto es una cosa que está como diluido así. Eso tengo que moverlo un poquito, esperar que se calme, un poquito, esperar que se calme y así, ¿ya? Entonces, esa va a ser la primera aproximación aquí a nuestra vida de modelo de esta cuestión, que es que las cosas se comprimen cuasitáticamente. Entonces, la idea es que el pistón, por ejemplo, experimenta una aceleración muy pequeña. No sé si ustedes han usado alguna vez estas cafeteras que cuelan, que se llaman que son francesas, que uno la aprieta por arriba, justo es la misma idea que esto. Uno lo que hace es echar agua con café aquí, lo revuelve, le pone la tapita por arriba y después uno tiene que presionar aquí arriba para ir colando el café. Esto es un colador y lo tiene que apretar despacito para que no se salga el filtro, ¿ya? Entonces va despacito bajando y lo hace de manera cuasi estática, ¿ya? Entonces, para eso la aceleración tiene que ser muy pequeña y eso implica entonces que la fuerza del pistón en magnitud es muy similar a la fuerza del gas o del sistema, ¿ah? Entonces, en la fuerza externa es muy parecida a la fuerza del sistema, ¿no? Esto sería como más general. Y se oponen. Si yo tengo el pistón acá, la fuerza que hace el pistón es una cosa así, y la fuerza del gas es así. Así que tienen sentido opuesto, ¿ah? Por lo tanto, si ustedes hacen una compresión, no los voy a latear con tanto vector ni tanta cuestión, ¿eh? Si hacen una compresión, es decir, que el pistón se mueve hacia abajo, la fuerza que hace el pistón hace un trabajo positivo porque va a favor del desplazamiento. En cambio, la fuerza del sistema es negativo. Por lo tanto, yo creo que ustedes me siguen que si hay una compresión, el trabajo sobre el sistema es mayor que cero. Este es el trabajo del pistón.
En cambio, el trabajo del sistema, que vamos a estar así, es menor que 0, ¿ah? Del gas. En cambio, en una expansión, el trabajo sobre el sistema es menor que 0. ¿Por qué? Porque el pistón se está haciendo la fuerza hacia abajo, porque yo no puedo dejar que el pistón acelere, entonces tengo que hacer que se expanda lentamente, y para eso la fuerza del sistema le gana un poquito a la del pistón, pero no mucho. Entonces son casi iguales, pero apunta hacia abajo siempre el pistón, lo está sujetando. Así que el desplazamiento es hacia arriba de esto, se mueve hacia arriba en una expansión, y, eh, y por lo tanto la fuerza del pistón hace un trabajo negativo, va en contra del desplazamiento. En cambio, el trabajo del sistema es positivo. En este caso, el gas encerrado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, que algo se comprima significa que la dirección esté el estado inicial. Y originalmente le ponemos una I de estado inicial, o el estado 1, como ustedes quieran. A mí me gusta más 1, 2, qué sé yo, cosas así. Entonces está el volumen inicial ahí. Y esta es la presión inicial. Acá tengo el estado final. Si ustedes se fijan, nuestra vida es todo esto, ¿ah? Nosotros estamos permanentemente, nosotros como entes biológicos, somos un sistema, así como el gas del pistón. Estamos haciendo trabajo y está entrando y saliendo calor de nosotros, ¿ya? Estamos pasando siempre de estados de equilibrio a uno. Ahora nosotros somos algo un poco más extraordinario, porque somos un sistema que en realidad está fuera del equilibrio, ¿ya? Entra y sale energía de nosotros porque tenemos que comer, ¿ya? Comemos y botamos cosas, obviamente. Pero en realidad, desde el punto de vista físico, somos un sistema fuera del equilibrio, y cuando eh, nos vayamos a morir, vamos a ir al equilibrio. Es como nuestro futuro, ¿ya? Así que es más complicado. Los sistemas fuera del equilibrio son más difíciles o más novedosos de estudiar que esto. Aquí nosotros estamos siempre en estados de equilibrio, ¿ya? El estado inicial y el estado final siempre tienen la presión, el volumen y todas esas cosas bien definidas. Eh, Esto significa, perdón, que está pasando siempre por estados de equilibrio. Es decir, que está todo bien definido, la presión, el volumen, todas esas cosas, ¿ya? Esto que está aquí es la presión final. Entonces, esta flecha representa el proceso, ¿ah? El proceso acá es la compresión. Entonces, uno puede darse cuenta que el trabajo que se realiza sobre el sistema depende de la trayectoria. Nosotros podemos darnos cuenta que el área que está acá corresponde al trabajo. Entonces, esa área, cuando es una compresión, en vez de enredarse con las integrales, hay que acordarse de eso. Es positivo cuando es sobre el sistema y es negativo cuando es ejercido por el sistema, ¿ya? Así que si uno quiere hacerlo con integral y qué sé yo, mejor considerar que hay que tener cuidado con la dirección aquí, con esta flechita, ¿ya? ¿Cómo podemos demostrar eso?
que el área debajo es trabajo. Bueno, es cosa de hacer un pequeño... estoy tratando de meter una página ahí. Entonces, si yo tengo el pistón, no, ese no es el pistón, ese es el cilindro. El pistón es eso. Y yo lo desplazo una cantidad pequeña aquí, delta I. Entonces, me queda que esto, acuérdense que tiene un área A y hay una fuerza F pistón. Entonces, el trabajo sobre el sistema, después le voy a poner sobre nomás, ¿ya? Es igual a la fuerza del pistón por el delta I. Pero la fuerza del pistón es más o menos igual a la presión por el área, que es la fuerza que hay por aquí abajo. ¿No es cierto? Porque aquí hay un gas, ¿ya? Entonces, esto es para que sea cuasi estático. Entonces yo puedo reemplazar aquí, esto es P por A por delta I. ¿Y qué es lo que es A por delta I? Es delta B. Entonces, si delta B es chiquitito, un delta B sería una cosa así. Y por lo tanto, la presión aquí es más o menos constante, ese es P. P por delta B sería esa área que está ahí. Entonces, si yo la sumo toda, me da el área bajo la curva, ¿ya? Entonces, hay que acordarse de, si quiero caer el trabajo sobre el sistema, es positivo, es esa área positivo o del sistema negativo en el caso de la compresión, que sería cuando la flecha va desde el volumen más grande al más chico, como lo que estoy mostrando. Una expansión, la flecha va para el otro lado, pasa de un volumen más chico a uno más grande, y se invierte el BI con el BF, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver acá distintos trabajos para ir, o sea, distintas trayectorias para irse al estado inicial. Entonces destaco eso, ahí está, estado inicial y estado final. Entonces, ¿cómo yo puedo irme del estado inicial al final? Me puedo ir, por ejemplo, primero manteniendo la presión constante, llegando al volumen final y ahí aumento la presión. Ya no vamos a pensar cómo se hace en concreto eso por el momento. Pero supongamos que yo primero comprimo a presión constante y después aumento la presión. O primero aumento la presión y después comprimo. Sería otra manera de ir del estado final, del estado inicial al final. O voy haciendo las dos cosas. Voy comprimiendo y aumentando la presión al mismo tiempo y me voy por esa curva. Así que obviamente que el trabajo depende porque tienen distintas áreas. Aquí el trabajo sobre el gas. Entonces aquí hay menos trabajo, aquí hay más trabajo sobre el gas y aquí hay una cosa entre medio. Ahora, otra cosa que puede pasar durante un proceso, es decir, pasar de un estado inicial a uno final, es que entre o salga calor del sistema. O, para ser más exacto, no es que entre o salga calor, sino que haya transferencia de energía por calor. Y eso sí, ustedes me lo captan. Entonces,
yo puedo tener dos procesos de expansión. Si ustedes se fijan, yo tengo un gas aquí, que está a una temperatura inicial. La energía está a una temperatura TI, y yo lo voy a expandir a una posición final, ¿ya? Esta es la posición final. Aquí tenemos unas paredes aislantes y aquí hay transferencia de energía por calor. Por aquí se transfiere en calor. Por ejemplo, se pone un fuego. Entonces, cuando esto se expande, puede entrar calor. Entonces, aquí, en este caso, hay transferencia de calor. Aquí. Yo me fui de un estado inicial a temperatura constante, TI, pasa, como está en contacto con este baño térmico que se llama, ¿ah? Esto que está aquí es un baño térmico, que es un sistema muy grande, que les permite a ustedes transferir infinita cantidad de calor que mantiene la temperatura de esto. Entonces, a medida que esto se va expandiendo, se mantiene la temperatura y el estado final tiene la temperatura TI. O yo puedo poner todo aislado y poner una membrana aquí como un globo. Imagínense que ustedes ponen aquí una membrana tipo globo y pinchan acá. Entonces, usted al romper esta membrana, se produce la expansión y el gas que está ocupando este espacio ocupa todo el espacio, es igual que acá. Y como no hay transferencia de calor, la temperatura no tiene por qué variar y por lo tanto se mantiene la misma temperatura y va a morir, murió esto. Eso, murió. Ya eso es una indicación de que tienen que terminar la clase. Voy a hacer un ensayo una vez de tratar de abrir este que se acaba de cerrar. A ver si quiere, para terminar de hablar lo que quiero hablar. Demora un poco, pero se abre. Entonces, rápidamente les cuento que en este primer caso, para irse desde acá hasta allá, hay transferencia de calor y aquí no hay transferencia de calor. Así que son distintas trayectorias de proceso y el calor depende del proceso. Pero, así como el trabajo depende del proceso y el calor depende del proceso, la suma del calor transferido más el trabajo ejercido sobre o por el sistema, en este caso sobre el sistema porque ponemos un signo más acá, no depende de la trayectoria, solamente depende de los estados inicial y final. Porque yo tengo acá la variación de energía del sistema, de energía interna, es igual a la cantidad de calor que entra o sale, más el trabajo que se ejerce sobre el sistema. Esto depende del estado inicial y final, así como la energía potencial gravitacional. ¿Se acuerdan que no dependía de la trayectoria, dependía del estado inicial y final? El Q depende de la trayectoria, así como el roce depende de la trayectoria. El trabajo también depende de la trayectoria, como acabamos de ver en los gráficos de ahí, pero la suma no. Esa es la maravilla de la primera ley de termodinámica. La suma del calor transferido más el trabajo sobre el sistema no depende de la trayectoria porque es justamente la variación de energía. Así que esta es una de las cosas más fantásticas que existen, ¿ya? Aquí está la conservación de la energía total de todos los sistemas porque estamos considerando el calor que entra o sale, ¿ya? Y esto hasta el día de hoy se cumple y no se genera calor de ninguna parte espontáneamente ni nada de ese tipo, ¿ya? Como está inestable la situación y estamos en la hora, la vamos a dejar hasta aquí. Les presento entonces la primera ley, no sé si la habían visto. Y la próxima clase entonces vamos a ahondar en esta idea y hacer algunos más ejercicios. ¿Sí? ¿Alguna consulta?
Si no hay consulta, lo dejamos hasta acá. Les recuerdo que la próxima semana tenemos receso, si no me equivoco, así que nos veríamos en 2 miércoles más. Así que espero llegar con la prueba corregida el próximo miércoles. ¿Ah? O sea, en las 2 semanas más. Con las notas, si las tengo antes, obviamente se las voy subiendo al sistema. Así que muchas gracias y aguantó estos últimos segundos el PowerPoint antes que se caiga. Me despido y que descansen la próxima semana. Aprovechen en la semana de receso. Chao, chao. Chao, profe. Luego, profesor. Adiós. ¿Profe? Dígame. Chao, gracias. Profe. Chao, chao. ¿Qué pasó? Siempre preguntando a última hora. Profe, ¿es posible que bueno, no sé si esta ya no, porque no se lo pedí antes. Sí, ¿Puede explicar cómo se hace el ejercicio de torque de la prueba? claro. Pues. ¿Tengamos la conexión? Sí, porque Yo- quedé así. Sí. No se entendió. Yo les mando la pauta si la tengo hecha. Se la subo. Ah, Sí. genial. Ah, Ya, mira, le gracias. echa una mira. Ya, pero no hay Bueno, apuro. Relájese, tranquilo, no hay apuro, cuando pueda. no, Porque tranquila, si no, sí. porque si no siente que es como un apuro y no es la idea. Pues si estamos en semana de receso ya la próxima semana. Eso. Claro, ¿no? Yo supone que ya estoy en receso. En el día dieron 2 semanas, ¿ya? ¿Sí? Lo cual, claro, generó todo un problema administrativo porque todo se atrasa 2 semanas ahora, ¿ya? Pero bueno, así es la vida. Ya, Ya, profe. Te cuida. yo le subo, sí, le subo Genial. la pauta, les aviso por correo si la subo, ¿ya? Por si la quieren mirar y después me preguntan cosas. Es súper fácil, se van a morir, ¿ya? Sí, Chao, chao. Pero, Chao, profe, gracias. Ya, chao, Chao, chao. profe. Adiós.